Bueno, pues vamos a implementar un gracep en TIA Portal en el lenguaje Step 7. Vamos a utilizar además el lenguaje COP, que es el que estamos utilizando en clase, y yo ya tengo aquí desarrollado todo el gracep. Es el gracep del taladro con un cargador de piezas. No lo voy a describir porque ya lo hemos visto varias veces en el aula, pero solamente comentar que hay una pequeña variante con lo que solemos hacer. He puesto una acción temporizada en la etapa 7 para pasar de la 6 a la 8. Esto es justo cuando el taladro ha bajado y cuando va a invertir el sentido de giro para volver a subir. Lo hago así ya que bueno, el cargador de piezas normalmente se resolvería con un cilindro neumático, por lo tanto no tendríamos ese problema de inversión del sentido de giro, ya que no provocaría ningún cortocircuito. Sin embargo, si la inversión del sentido de giro para subir y bajar el taladro se hiciese con un motor trifásico, pues el hecho de que dos etapas entren una detrás de otra provocaría un cortocircuito a través del circuito de fuerza, ya que habría un instante que estarían activados a la vez y por lo tanto se haría un cortocircuito. Bueno, pues este es el gracep que vamos a utilizar como referencia. Vamos a hacerlo completo en TIA Portal y luego lo vamos a simular. Bien, lo tengo aquí a la izquierda para que me sirva de guía, cosa que vosotros también tendréis que hacer siempre, tenerlo perfectamente diseñado en el papel para luego implementarlo sin problemas en el lenguaje COP. Así que vamos a ello. Voy a crear un proyecto. Va a ser, le voy a llamar gracep taladro. Lo creo. Voy a agregar un dispositivo y voy a utilizar un S7300, que son los que estamos empleando en el aula. Voy a usar la CPU 314C2PNP-DP en esta versión. Podríamos haber utilizado cualquier otro PLC, incluso el 1500 o el 1200. Lo único que, bueno, todavía no hemos aprendido a utilizar el simulador de estos autómatas programables y por lo tanto vamos a elegir el 300, que sí que lo estamos utilizando en el aula. Bien, pues ya tengo aquí el dispositivo, ¿vale? Antes de nada, pues vamos a hacer la configuración de la marca de ciclo, ya que la vamos a utilizar en un par de ocasiones en nuestro gracep. Vemos que aquí me dice que la Q6 es una lámpara que está intermitente y que va a estar intermitente siempre que esté haciendo el proceso de referenciado, de homing. Y por lo tanto, este intermitente, la forma más sencilla de hacerla pues es utilizar uno de los bits de la marca de ciclo, exactamente el bit 3 del byte que utilizamos para la marca de ciclo, que será el parpadeo de medio segundo. Voy a la configuración hardware, en las propiedades del PLC busco marca de ciclo, la activo y elijo el byte que voy a utilizar para la marca de ciclo. Normalmente suelo poner la 30, así que no está mal poner este byte. Ya sé que no lo tengo que utilizar para otra cosa más que para la marca de ciclo, ¿vale? Perfecto, pues ya lo tenemos. Y ahora ya nos vamos a los bloques de programa. Vamos a agregar dos bloques, igual que estamos haciendo en clase, dos bloques FCs. Uno va a ser la zona secuencial y el otro va a ser otro bloque FC que le voy a denominar zona de acciones. Vale. En la zona secuencial lo que voy a hacer es programar cómo evoluciona el gracep, es decir, voy a programar cómo se pasa de unas etapas a otras. Y en la zona de acciones lo que voy a hacer es programar lo que ocurre en cada una de las etapas. Lo siguiente es crear la tabla de variables de todas aquellas que ya conocemos. Voy a crear la tabla de variables con los nombres de las etapas, con los nombres de las entradas y con los nombres de las salidas, de forma que ya pueda empezar a programar directamente con la representación simbólica de las variables. La denominación de las etapas ya sabéis que está estandarizada y se denominan X, por lo tanto la etapa 1 será X1, ¿vale? Le voy a decir que esto va a estar asociado a la marca M0.0
Aquí podría empezar en cualquier otro byte. Lo que sí que es cierto que donde empecemos, ¿vale? Le vamos a poner todas las etapas seguidas. Luego, incluso si tenemos que hacer alguna ampliación para el gracep, aquí solamente tenemos 9 etapas, pero si tuviésemos que hacer alguna ampliación, pues deberíamos dejar todos los bytes seguidos, al menos 2 o 3 bytes seguidos, a partir del 0, que es en este caso donde empecé yo a diseñar las etapas de mi gracep, pues deberíamos dejarlo libre, porque así manejamos mejor cuando tengamos que hacer un reset de todas las etapas o controlar de alguna manera centralizada todo el gracep. Vale, pues una vez que tengo ya la etapa 1, no es necesario que las escriba todas una detrás de otra. Tiro de esta celda hacia abajo y voy a seleccionar hasta 10 filas y vemos que automáticamente TIA Portal lo que ha hecho es que me ha numerado las etapas con el patrón que yo comencé a escribir en la fila inicial y además me las ha direccionado directamente a los bits consecutivos a partir desde el que yo había empezado, que era el 0.0. Vale, me han salido 11 etapas, las voy a dejar así porque las dos últimas no las voy a necesitar, pero lo mismo podría servir para hacer algún tipo de ampliación o simplemente para hacer alguna etapa de rearme o de reseteo de la secuencia. Bueno, pues ahora vamos a escribir las entradas y salidas en la tabla de variables. Esta CPU es una CPU compacta, ¿vale? Y el direccionamiento de las entradas y salidas integradas es a partir del byte 136, tanto en entradas como en salidas. También tenemos en el aula otros autómatas que direccionan en el byte 124. Si luego lo queremos probar con el autómata real, pues habría que poner el direccionamiento físico que tienen estos autómatas. Evidentemente con el simulador nos vale cualquier byte de entradas y salidas porque no estaríamos diseñando un programa para un autómata físico. Incluso podríamos poner el byte 0, ¿vale? El byte 0 y comenzar a partir de ahí a trabajar, pero vamos a hacerlo con respecto a este PLC que es la CPU compacta 314 y que direcciona a partir del byte 136, como hemos dicho, tanto para entradas como para salidas. Bueno, pues nos vamos a la tabla de variables. Empiezo a escribir los nombres de mis variables. Vamos a empezar con las entradas y la primera será el S1, que es el pulsador de marcha, que además se lo voy a poner aquí para que quede más claro. Vale, como es la primera entrada que he escrito en la tabla de variables, él continúa el direccionamiento a partir de la última variable en la que se quedó. Como yo ya no quiero que esto sea una marca, pues lo que tengo que hacer es decirle que es una entrada y que direcciona a partir del byte 136 y este es el bit 0 de ese byte. Si veis, estoy utilizando la mnemotecnia alemana. Aquí no me sale la I de entrada, de input. Estoy utilizando la denominación SIMATIC, que es la que habitualmente suelo utilizar con los S7300. Se podría modificar aquí en las opciones de la configuración de TIA Portal, ¿vale? Aquí vemos donde pone la mnemotecnia, se podría cambiar a internacional, pero yo en este PLC prefiero hacerlo con la mnemotecnia alemana, por lo tanto las entradas serán E y las salidas serán A. Vale, pues vamos a continuar escribiendo variables, vamos a poner el S2. El S2 no se utiliza en el gracep, vemos que si echáis un ojo aquí a la secuencia, al gráfico secuencial no lo utilizamos, pero sí que lo voy a colocar en la tabla de variables porque podríamos utilizarlo para la parada y así cuando haga el vídeo en el que vemos cómo se implementar la parada utilizaré como modelo este gracep y ya lo tengo escrito. S2 paro. Vale, vemos que me direcciona a continuación del último bit de entradas que habíamos escrito. Vale, pues todo perfecto. Vamos a poner el S3, que en este caso el S3 es el final de carrera superior. Vale, lo pongo así. El S4 es el final de carrera inferior, es el que se accionará cuando el taladro ya ha bajado por completo y ha taladrado la pieza. Vamos a poner el S5, que es el final de carrera donde ha cargado la pieza. Y el S6, que es el final de carrera para detectar cuando ya ha descargado la pieza.
Vale, pues en principio está todo. Vamos a empezar a hacer la programación. Ya tengo la tabla de variables, la puedo cerrar. En cualquier momento puedo añadir alguna variable si es que se me ha olvidado, así que en eso no tenemos ningún problema. Entonces vamos a empezar a programar. Bueno, pues vamos a empezar en la zona secuencial. Lo primero que voy a decir es cómo pasar de unas etapas a otras, ¿vale? La etapa inicial debe ejecutarse cuando arranque el PLC, es decir, cuando pase de stop a run. Por lo tanto, tengo que decirle que se ponga set justo en el momento que el automata arranque. Para ello ya sabemos que existe un bloque de interrupción, que es el OV100, que nos va a permitir hacer eso. Por lo tanto, tengo que insertar este bloque, es un bloque OV, y aquí en el asistente de creación de bloques TIAportal la denomina Startup. Vemos que aquí sí que además de Startup le dice que es el bloque OV100. Ya sabéis que este bloque solo se ejecuta una vez en el ciclo del programa, que es cuando el autómata pasa de stop a run. No se vuelve a ejecutar nunca más hasta que no volvamos a parar el programa y volvamos a ejecutarlo otra vez. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer es que voy a poner la etapa X1 a set. Esto es lo que teníamos que hacer cuando se ejecute el OV100. Bueno, si estuviésemos trabajando con S7500 sobre S7200 esto estaría permitido, ¿vale? Pero en el S7300 no podemos poner un segmento aquí sin una condición lógica previa. Por lo tanto, aquí vamos a poner un contacto normalmente cerrado de una marca que no esté utilizando en el programa, por ejemplo del byte 40, ¿vale? Me voy a ir al byte 40.0. Y a esta marca le voy a poner un nombre, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner sin uso. Es una marca que no voy a utilizar para nada, ¿vale? Más que para que este contacto se pueda programar. De esta forma, cada vez que el automata arranque, va a poder ejecutarse el set de la etapa inicial, que es por donde comienza la secuencia. Aquí en el OV100 de momento no voy a poner nada más, luego ya añadiremos alguna cosilla, pero ahora de momento no ponemos nada más, lo podemos dejar así. Y ahora lo que vamos a hacer es meternos en la zona secuencial. Vamos a decir cómo se pasan de unas etapas a otras. Vale, entro en el bloque FC1, que es el de la zona secuencial, y empezamos a programar. Siempre para programar una etapa vamos a tener la misma estructura. Va a ser una estructura similar a esta, donde ponemos dos contactos abiertos, dos o más, dependiendo de las condiciones que se cumplan en cada transición. En este caso no tenemos ninguna que haya funciones lógicas, operaciones lógicas a mayores, simplemente hay un contacto. Ponemos a set y ahora aquí colgando vamos a poner el reset. ¿Vale? Vale, pues esto será una etapa. Como tengo 9 etapas, bueno, en realidad tengo 8 etapas porque la primera la activo desde el OV100, pues como tengo 8 etapas, esto lo tendría que copiar 8 veces. Pues lo voy a hacer y así ya lo dejamos todo diseñado y solamente insertar las variables. Copio, pego, una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, pues ya tengo 8 veces la secuencia y ahora vamos a empezar a programar. Bueno, pues vamos a empezar por la etapa 2. Aquí sabemos que a la etapa a la que voy a llegar es el set y de la etapa de la que vengo es el reset. Entonces yo llego a la etapa 2, perdón, a la etapa 2 y tengo que resetear la etapa 1, que es de donde vengo. Aquí hay que decirle el contacto por donde vengo, siempre el contacto que tenemos aquí corresponderá con la etapa reset, ¿vale? Y este de aquí será la transición. ¿Y cuál es la transición para llegar a la etapa 2? Pues el pulsador S1, que es el de marcha. ¿Vale? Ya estaría configurado el segmento correspondiente a la etapa 2. Bueno, pues vamos a la etapa 3. Lo voy a poner aquí, así ya las voy identificando y luego será mucho mejor para localizar posibles averías o posibles modificaciones que podamos hacer en este enlace. Bueno, pues ahora vamos a insertar las variables ya del segmento correspondiente a la etapa 3. Vamos a hacer una cosita que me gusta a mí mucho. Una vez que tenemos la tabla de variables creada, si yo pico en ella, vemos que aquí en esta vista detallada tengo todas las variables que tiene esa tabla. Entonces aquí
Si tengo a la vista las variables, lo que puedo hacer es extraerlas y utilizarlas de una forma más cómoda sin necesidad de escribirlas. Entonces, como voy a diseñar la etapa 3, localizo el X3, lo pego aquí. Cuando llego al X3 tengo que resetear la 2 y le tengo que decir que vengo de la 2 a través de la transición para llegar a la 3 es el S3. Vale, pues busco el final de carrera S3, que es el final de carrera superior. Vale, nos metemos, vamos a diseñar la etapa 4 y exactamente igual a la etapa 4, activo la etapa 4 con set, reseteo la anterior, le digo que vengo de ella, que vengo de la anterior, y aquí lo que tiene que hacer es accionar el final de carrera S6. Vale, vamos a la siguiente etapa, que es la etapa 5. Activamos la etapa 5, reseteamos la anterior, le decimos que venimos de ella, y para acceder a la etapa 5 se tiene que accionar el pulsador de marcha. Vale, seguimos. Vamos a ir a la etapa 6, por lo tanto el set se asocia a la etapa a la que vamos, el reset de la etapa de la que venimos, y el contacto que tenemos aquí es para decir desde dónde venimos. Vamos a decir que el paso a la etapa 6 se hace con el final de carrera S5. Vale, vamos a la etapa 7. Venimos de la 6 y a la etapa 7 llegamos desde el final de carrera S4. Bien, vamos a la etapa 8, venimos de la 7 y para llegar a la etapa 8 es con un temporizador. Este temporizador, como sé que se va a llamar T1, pues ya lo coloco, luego ya lo crearemos, luego a lo mejor hay que hacer algún retoque, pero bueno, de momento lo pongo aquí para que no se me olvide que esto está relacionado con un temporizador. Vale, pues esta sería la etapa 8 y ya vamos a por la etapa 9, que es la última. Le decimos que vamos a llegar a la 9, que venimos de la 8 y que para acceder a la 9 es a través del final de carrera S3. Bueno, veo que he metido un segmento de más, lo borro, pues ya están creados todos los segmentos y voy a poner los comentarios de etapa y así sé cuál es cada una de las etapas. Etapa 6, etapa 7, etapa 8 y etapa 9. Bueno, pues ya tenemos programadas todas las etapas, pero aquí tenemos que observar que a la etapa 4 se llega desde dos caminos. Uno desde la etapa 3 por el final de carrera S6 y otro desde la etapa 9 a través del final de carrera S6 también, que es el bucle de retorno. Entonces, a la etapa 4 tiene una programación un poco diferente, ya que tenemos que decirle que viene de dos caminos. Pues entonces nos vamos a la etapa 4, aquí, y ahora lo que tenemos que decir es el otro camino. Y el otro camino es que si estamos en la etapa 9 y se acciona el final de carrera S6, tiene que llegar a la etapa 4. Por lo tanto, en la etapa 4 tiene que ocurrir dos cosas: resetear la 3 y resetear la 9. Pues voy a poner el reset de la 9. Aquí copiamos este mismo bit y ahora ya le pongo X9. ¿Vale? Y no solamente tenemos que poner el reset, sino tenemos que poner la condición de paso para llegar a esta etapa desde la etapa 9. Bueno, pues es poner aquí una nueva rama donde pongamos también dos contactos. Esto lo conectamos aquí y aquí le decimos que venimos a través del S6, que podríamos haber utilizado el que es ya está aquí, bueno, pero para que quede más claro vamos a ponerlo los dos, ya que esto no supone ningún problema, y aquí le vamos a decir que viene del X9. ¿Vale? Bien, pues ya tengo diseñado todo el enlace y ahora sí que está completo. Ahora ya tengo puesto el doble camino que tenemos para llegar a la etapa 4, ¿vale? Y siempre se hace de esta forma. Vale, bueno, pues un último retoque que yo creo que es necesario que hagamos siempre que lo tengamos en cuenta.
y es que cuando activemos la etapa por la que comienza la secuencia, que en este caso es la X1, y que hemos insertado en el OV100, es interesante poner aquí un reset global para desactivar todas las etapas que no sean la inicial. Con esta función le digo dónde quiero empezar a resetear, que es la X2, y le digo la cantidad de bits a continuación de ese, incluido ese mismo, que quiero resetear. En este caso pues son 8. Perfectamente podía haber puesto otra cantidad, por ejemplo podía haber puesto 20, no ocurriría nada, simplemente se quedarían reseteados. Esta función es muy interesante pues para resetear en bloque un montón de etapas y así poder hacer otro tipo de funcionalidades como puede ser un rearme o una reinicialización de la secuencia o un direccionamiento a una etapa determinada. Bueno, pues ya tenemos la secuencia. Esto incluso ya lo podríamos simular. Lo vamos a hacer para ver si realmente nos funciona. Entonces, pues me meto en el main, en el OV1 y llamo a la zona secuencial. Vale. Voy a arrancar el simulador y le voy a enviar tanto el programa como el hardware porque configuré la marca de ciclo. Entonces necesito que el hardware, que en este caso es simulado, necesita saber que he configurado esa marca de ciclo, que si recordáis es lo que hemos hecho al principio del vídeo y que hemos utilizado el byte 30 para dicha funcionalidad. Bueno, vamos a hacer la simulación, enviamos el programa al simulador, cargamos. Bien, pues se ha enviado. Voy a elegir aquí, de momento salidas no estoy utilizando, aunque vamos a poner ya el byte 136. Voy a poner el byte de marcas que he utilizado como etapas del grace, que es el byte 0, y así veo lo que está ocurriendo en las etapas. Y además de entradas voy a utilizar el byte 136 también. 36. Bueno, pues antes de empezar la simulación vamos a hacer una cosa. Vemos que aquí nos pone los direccionamientos absolutos de las variables, pero yo quiero, o me gustaría que aquí apareciesen los direccionamientos simbólicos que he creado la tabla de variables. Pues para ello lo que voy a hacer es irme a la tabla de variables de TIA Portal, ¿vale? Le voy a decir aquí que voy a exportar esta tabla de variables a una Excel, a una hoja de cálculo. Me propone este nombre, PLC Tags, y lo va a crear en esta carpeta. Le digo que vale, que ahí mismo. Y ahora, desde el simulador, si me voy a herramientas, opciones, importar variables de TIA Portal, busco ese archivito, que estaba en la carpeta Automation, como ya aquí en acceso rápido, y al final, pues, este PCL Tags es el que acabo de generar con mi tabla de variables, y vemos que automáticamente las variables absolutas se convierten en variables simbólicas y que me va a permitir pues realizar una simulación mucho más coherente que no lo que estaba haciendo antes. Tendría que tener siempre visible la tabla de variables para ver dónde tengo que accionar los elementos de entrada para realizar las acciones de simulación. Bueno, vamos a poner el PLC en Run. Vemos que estamos en la etapa 1, efectivamente, porque es por donde ha arrancado la secuencia, que es lo que le dijimos en el OV100. Vamos a dar la acción al pulsador de marcha. Hemos pasado la etapa 2, aquí está. Damos al final de carrera S3, pasamos a la etapa 3, damos al final de carrera S6, pasamos a la etapa 4, damos otra vez al pulsador de marcha, accionamos el final de carrera S5, accionamos el final de carrera S4. Y ahora aquí este paso no lo podemos hacer porque está a la espera de un temporizador que todavía no hemos programado. Entonces, cuando programemos este temporizador, porque eso lo tenemos que generar en la zona de acciones, pues hará este paso de forma automática. Pero en principio sí que parece que funciona. Voy a activar manualmente la etapa 8 y vamos a ver si funciona el paso de la 8 a la 9, S3. Voy a sacar otra tabla con los bits de etapa para ver la 9. Vemos que está activada. Le doy a la final de carrera S6 y volvemos a la etapa 4.
efectivamente funciona. Vamos a ponerlo automata en stop, lo volvemos a poner en run y vemos que sí, que se ejecuta correctamente lo que ocurre en el OV100, que es activar la etapa 1. Bueno, pues nada, ponemos en stop, minimizo el simulador y vamos a crear la zona de acciones. Me voy al bloque de la zona de acciones y empiezo a programar. Aquí, ¿qué tengo que decir? Aquí tengo que decir lo que ocurre en cada una de las etapas. Por lo tanto, vamos a empezar pues por orden. Primero, Q1. Para mí Q1 es la variable que mete pieza. Bueno, pues será Q1 y como todavía no la tengo creada la tabla de variables, me voy a ella y casi lo hago aquí directamente lo primero para poder hacer una programación similar a la que hemos visto anteriormente. Le voy a decir que Q1 es la salida para meter pieza. Aquí será esta la salida a 136.0. Vale. Vamos a meter la Q2, que es la de bajar taladro, baja. Vamos a meter la Q3, que es sube. Vale, vamos a meter la Q4, que es saca pieza. La Q5, que es giro broca. Y la Q6, que es la lámpara. Vale, pues ya tengo todas las salidas, entonces vamos a programar la zona de acciones. Bien, pues aquí digo la Q1, ¿vale? Y le digo dónde tengo que activar la Q1. Bueno, pues la Q1 leo el gracep y me dice que la tengo que activar en la etapa 5 y ya está. No tengo que hacerlo en ningún otro sitio, solamente en la etapa 5. Por lo tanto, pongo aquí con un contacto de la etapa 5. Vale, pues vamos a activar la Q2. Q2 es la de bajar. Pues baja el taladro en la 6 y nada más, solamente la 6. Por lo tanto, igual que hemos hecho anteriormente, le digo con un contacto el número de etapa donde se activa esa salida. Vamos a activar la Q3, que es la operación de subir. El Q3 se ejecuta la etapa 2 y se ejecuta la etapa 8. Por lo tanto, como se ejecuta en dos etapas, tengo que poner los contactos de esas etapas en paralelo, ya que se ejecuta o en una o en la otra. Los conecto en paralelo y sería en la X2 y en la X8. Vale. El Q4, que es sacar pieza. Pues la salida para sacar la pieza se ejecuta en la etapa 3 y en la etapa 9. Vale, pues hacemos lo mismo que hemos hecho aquí, incluso lo podemos copiar y pegar. Vale, y ahora ya que no se me olvida cambiarlo, por supuesto, se activa la etapa 3 y hemos dicho que también en la 9. Vale, Q5, que es girar la broca, se activa en varios sitios, en la 2, en la 6, en la 7 y en la 8. Quiere decir que tengo que poner 4 contactos en paralelo. Y aquí hemos dicho que es la 2, la 6, la 7 y la 8. En todas esas situaciones debe girar la broca. Y nos queda la lámpara que va a hacer las funciones de intermitencia, que es la Q6. Vale, pues la Q6 se activa en la etapa 1, se activa en la etapa 2 y en la etapa 3, es decir, cuando esté haciendo todo el proceso de inicialización o de homing. Vale, pues son 3 contactos los que hay que poner en paralelo. Aquí, uno. Vale, así.
conectamos todos, ¿vale? Y es en la X1, en la X2 y en la X3. Vale, pues ya están todos. Y ahora, además, queremos que esta acción sea de funcionamiento intermitente, ya que esta lámpara sí lo dice en el graph. Bueno, pues aquí lo que inserto es el bit de la marca de ciclo, que tiene una cadencia de medio segundo, que es el M30.3. Este contacto va a estar parpadeando con una cadencia de medio segundo. Ya sabéis que la marca de ciclo, pues dependiendo del bit que utilicemos, la cadencia será diferente. Eso está en los apuntes y además está en la ayuda de TIA Portal. Y también nos queda la acción del temporizador que se ejecuta en la etapa 7. Bueno, pues me busco un temporizador, ¿vale? Voy a utilizar un temporizador a la conexión hardware, los temporizadores SIMATIC. No voy a utilizar un IEC, podía hacerlo, pero voy a utilizar uno de estos, ¿vale? Y es este que tengo aquí, el S-Everth. Le he llamado T1 al contacto que utilicé en la zona secuencial, por lo tanto el temporizador que voy a utilizar es el T1, y le voy a decir que tarde pues un segundo solamente, no hace falta mucho más para hacer el cambio de una etapa a otra, ¿vale? Este temporizador se tiene que activar en la etapa 7, por lo tanto tengo que decirle aquí el bit de esa etapa para que cuando estemos en ella comience la temporización. Bueno, está todo, vamos al OV1 y hacemos también la llamada a la zona de acciones para que se puedan ejecutar los dos bloques. Guardo, envío al simulador, que lo tengo abierto, ¿vale? Esto es importante, si ya está abierto el simulador no necesitáis abrir otra vez el simulador, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es volver a enviar el programa al PLC, que en este caso es simulado, pero es lo mismo que haríamos con un PLC físico. Vamos a cargarlo todo, ¿vale? Y vamos a meternos en el simulador. Bien, ya vemos que está parpadeando, pero como los símbolos de las salidas los habíamos creado después de cargar la Excel con la tabla de variables, lo que voy a hacer es que voy a generar otra vez esa tabla Excel y la voy a volver a importar al simulador y así tengo los nombres simbólicos de todas las variables. Entro en la tabla, le digo que voy a exportar, voy a elegir el mismo nombre, no voy a utilizar otro, me dirá que lo quiere sustituir efectivamente y ahora me voy al simulador, herramientas, opciones, importar tabla de variables de TIA Portal. Lo busco en esta carpeta que es donde lo he generado, aquí está, lo abro, vale, ya tengo aquí todas las variables para las salidas. Ejecuto la simulación, veo que la lámpara Q6 está intermitente, voy a accionar el pulsador de marcha, estoy en la etapa 2, veo que el taladro sube, giro la broca y además está la lámpara intermitente, indicando que estamos en el proceso de homing. Voy a dar al final de carrera 3, efectivamente saca pieza y sigue con la lámpara intermitente, doy al final de carrera S6, nos ponemos en la etapa de espera, aquí no ocurre nada, no hay ninguna acción sobre las salidas. Podríamos haber puesto aquí perfectamente que la lámpara en esta situación estuviese fija, no lo hemos hecho, pero bueno, podríamos hacer alguna acción aquí, no solamente simplemente para que espere. Entonces de esta forma indicaríamos que la lámpara intermitente está haciendo la operación de puesta en marcha o de referenciado de la máquina, y cuando está en la etapa 4 es porque la marcha ya está en la secuencia normal. Damos al pulsador de marcha, estamos en la etapa 5, mete pieza, tocamos el final de carrera 6, baja el taladro a la vez que gira, damos al final de carrera 4, estamos en la etapa 7, pasará un tiempo, ¿vale? Ya estamos en la etapa 8, porque ya he hecho la conmutación del temporizador, damos al final de carrera S3, saca la pieza, se acciona el final de carrera S6 y estamos otra vez en la etapa de espera. ¿Qué ocurrirá si el automata se va a stop, ¿vale? Y cuando vuelva a RAM, pues volvemos a la etapa inicial. Bueno, pues con esto hemos simulado el graph. Ya habéis visto que hacer un graph es bastante sencillo. Todos los graphs se hacen igual, podemos complicarlo con más etapas, con más saltos, con otro tipo de caminos opcionales o simultáneos, ¿vale? Los iremos viendo poco a poco, pero al final siempre se hacen igual. Es importante que siempre creéis un bloque para la zona de acciones y un bloque para la zona secuencial, y además siempre el bloque OV100, que es para decir por dónde comienza el graph.
esta forma de estructurar los programas nos va a venir muy bien porque nos va a permitir, con un simple clic, acceder a las zonas donde podamos tener problemas y que tengamos que depurar algo, pues sobre todo cuando tengamos que hacer ampliaciones sobre un programa. Bueno, pues con esto finalizamos y hasta otra.